Hay algo que nadie te cuenta sobre tener enemigos. Algo que nadie te prepara para enfrentar. No tienen que ser tus enemigos para siempre. A las 11 de la noche, cuando el mundo duerme, algo extraordinario puede suceder. Sé exactamente cómo te sientes ahora. Esa sensación de estar boicoteado, de personas que tejen intrigas a tus espaldas, de despertar cada mañana sabiendo que alguien desea tu fracaso. Quizás sea en el trabajo, esa persona que finge sonreír, pero ves la malicia en la mirada, o en la familia, esa tensión constante que te corroe por dentro, o incluso amigos que se han vuelto diferentes. Lo que voy a contarte ahora cambió completamente la vida de una mujer llamada Kathryn Kuhlman, y puede cambiar la tuya también. Pero antes de que pienses que esto es solo otra historia bonita, necesito advertirte algo. Lo que Kathryn descubrió no es un juego, no es algo para hacer por curiosidad, porque cuando oras de esta manera específica, la gente realmente cambia, y no siempre estás preparado para ver a tus peores enemigos volverse diferentes. Kathryn tenía 42 años cuando descubrió esto. Trabajaba en una gran empresa hacía casi una década. Era respetada, competente, pero había 3 personas en esa empresa que parecían haber hecho de su vida un infierno particular. Isabel, de la gerencia, Ricardo, del departamento vecino, y Sofía, que era su subordinada, pero actuaba como si fuera su jefa. Cada mañana era lo mismo. Isabel cuestionaba cada decisión en las reuniones. Ricardo difundía rumores sobre su competencia. Sofía saboteaba proyectos y luego señalaba los errores para que todos los vieran. Kathryn llegaba a casa destruida, espiritualmente exhausta, físicamente enferma de tanto estrés, hasta que una noche de jueves, llorando en su habitación, decidió intentar algo que su abuela le había enseñado décadas atrás, algo sobre orar por los enemigos de una manera específica. No era solo «perdona a mis enemigos», era algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Su abuela le había dicho: «Kathryn, cuando oras por tus enemigos de la manera correcta, en el momento correcto, por el tiempo correcto, no solo estás pidiendo protección, estás activando algo en el universo que fuerza la transformación». Y la hora siempre eran las 11 de la noche, nunca antes, nunca después. ¿Por qué? Su abuela explicaba que a las 11 de la noche, el velo entre lo físico y lo espiritual se vuelve más delgado. Es cuando tus palabras tienen más peso en el universo. Es cuando la energía de la oración penetra más profundamente en el corazón de quien estás orando. Pero hay algo más profundo aquí. Las 11 de la noche es la última hora del día antes del cambio. Es el momento de transición. El momento en que el hoy se convierte en ayer y el mañana nace. Es cuando el alma humana está más receptiva al cambio. Cuando las defensas psicológicas están relajadas por el cansancio. Cuando el subconsciente, que durante el día resiste a la transformación, finalmente se abre. Su abuela decía que las oraciones hechas a las 11 de la noche llegan directamente al corazón dormido de la persona. Rodean la mente consciente que creó toda la resistencia y la ira, pero tenía que ser por 9 noches consecutivas. Ni 8, ni 10, 9. Kathryn nunca lo había intentado. Siempre pensó que era una creencia de viejas, pero ese jueves, con lágrimas de desesperación en los ojos, decidió intentarlo. A las 11 en punto, se arrodilló junto a la cama, cerró los ojos y comenzó. En la primera noche, oró por Isabel. No pidió que Isabel fuera castigada. No pidió que Isabel sufriera, orando para que Isabel encontrara paz interior, para que Isabel dejara de sentir la necesidad de atacar a otras personas. Extraño, ¿no? Orar por la paz interior de quien te hace daño. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. Cuando oras por la transformación interna de tu enemigo, estás atacando la raíz del problema, no el comportamiento. La raíz, en la segunda noche, oró por Ricardo. Pidió que encontrara un propósito en la vida, que dejara de buscar su propio valor
disminuyendo a otras personas. En la tercera noche, Sofía, orando para que encontrara autoconfianza, para que ya no necesitara probar su valía destruyendo el trabajo de los demás. Y cada noche, algo curioso sucedía. Catherine no solo oraba por los demás, sentía algo cambiando dentro de ella también. Era como si un escudo de luz divina se estuviera formando a su alrededor, una protección que crecía con cada oración. En la cuarta mañana, algo sucedió. Isabel la saludó en el pasillo. No solo un hola formal, un buenos días genuino. Con una media sonrisa, Catherine se confundió. ¿Sería coincidencia? En la quinta mañana, Ricardo no hizo ningún comentario sarcástico. En la reunión, de hecho, incluso estuvo de acuerdo con una sugerencia suya. En la sexta mañana, Sofía le trajo café. «Pensé que te podría gustar», dijo, casi tímidamente. Catherine estaba empezando a darse cuenta. No eran coincidencias. Pero la verdadera transformación llegó en la séptima noche. Estaba orando, como siempre, a las 11 de la noche, cuando sintió algo diferente. Una presencia, una energía casi palpable en la habitación. Y una voz interior, clara como el cristal, dijo: «Ellos están cambiando porque tú dejaste de luchar contra ellos. Comenzaste a luchar por sus almas». En ese momento, Catherine comprendió algo revolucionario. Durante años, ella había resistido a sus enemigos. Había creado barreras. Devolvía energía negativa con energía negativa. Pero la resistencia crea más resistencia. La negatividad alimenta más negatividad. Cuando oras por el bienestar espiritual de tus enemigos, rompes el ciclo. Dejas de alimentar la guerra energética. Y ahí es donde sucede la magia. En 1912, la octava mañana, Isabel la llamó para una conversación privada. «Catherine», dijo, «quería disculparme. No sé por qué he sido tan difícil contigo. No te lo mereces». Y entonces Isabel hizo algo que sorprendió a Catherine. Ella comenzó a llorar. Allí, en la sala de reuniones vacía, Isabel reveló que estaba pasando por un divorcio difícil, que tenía miedo de perder su trabajo, que atacaba a Catherine porque veía en ella la estabilidad que ella misma no tenía. «Tengo envidia de tu tranquilidad», confesó Isabel, «de la forma en que manejas los problemas sin entrar en pánico. Quiero aprender eso». Ricardo se detuvo en su cubículo ese mismo día. «Mira, sé que no he sido el compañero más colaborativo. Quiero cambiar eso». Pero fue más allá. Ricardo explicó que siempre sintió que Catherine era más competente que él, que tenía miedo de que ella lo hiciera parecer inadecuado. «Me doy cuenta ahora que eso dice más sobre mis inseguridades que sobre ti», dijo. Y en las semanas siguientes, Ricardo se convirtió en uno de los mayores defensores de Catherine en la empresa. Cuando alguien criticaba su trabajo, Ricardo estaba allí para defenderla. Sofía fue la más sorprendente. En la novena mañana, entró en la oficina de Catherine con lágrimas en los ojos. «Necesito contarte algo. He sido terrible contigo, porque tengo envidia de tu conocimiento, de tu serenidad. Quiero aprender a ser más como tú». Pero la transformación de Sofía fue más allá de las palabras. Empezó a proteger a Catherine de los demás compañeros difíciles. Si alguien intentaba cargarle trabajo extra a Catherine, Sofía intervenía. «Esto no es justo», decía. «Catherine ya tiene mucho en su plato». Sofía, que antes boicoteaba proyectos, ahora llegaba temprano para ayudar a Catherine con plazos ajustados. 9 noches, 9 oraciones, 3 enemigos transformados. Pero la mayor transformación ocurrió en Catherine. Ella se dio cuenta de que al orar por sus enemigos, se había liberado del peso emocional que llevaba. Ya no había rabia acumulada. Ya no había miedo al próximo ataque. Había paz, había un poder real. Porque cuando dejas de gastar energía luchando contra las personas y empiezas a usar esa energía orando por su transformación, te conviertes en una fuerza imparable de cambio positivo. Y el universo responde a esa energía. ¿Quieres saber exactamente cómo lo hacía Catherine? ¿Las palabras específicas? ¿La posición corporal?
qué orar cada una de las 9 noches, porque su método no fue casualidad. Cada detalle tiene un propósito espiritual específico. La posición del cuerpo canaliza la energía correctamente. Las palabras específicas activan frecuencias diferentes cada noche. El horario te conecta con el momento de mayor receptividad universal. Pero antes de contarte el método completo, necesito advertirte de algo importante. Esto no es manipulación. No es control mental. No estás forzando a nadie a cambiar. Simplemente estás eliminando tu propia resistencia energética y permitiendo que la naturaleza esencial buena de las personas emerja, porque aquí hay una verdad que pocos entienden. La mayoría de las veces, nuestros enemigos no son realmente malas personas. Son personas heridas que expresan su dolor atacando a otros. Cuando oras por su sanación interior, estás atacando la herida, no a la persona. Y las personas curadas dejan de herir a otras personas. Catherine me contó que en los meses siguientes, Isabel fue promovida y se convirtió en una de las gerentes más queridas de la gran empresa. Ricardo comenzó a mentorizar a compañeros más jóvenes. Sofía se inscribió en un curso de desarrollo personal y se convirtió en una de las personas más positivas de la oficina. 3 enemigos, 3 aliados, 9 noches de oración. Pero la pregunta que probablemente te estás haciendo es, ¿funciona con cualquier tipo de enemigo? ¿Con cualquier situación? Catherine lo probó en los años siguientes. Vecinos problemáticos, parientes difíciles, exparejas resentidas, y siempre que aplicaba el método de las 9 noches, siempre que oraba a las 11 de la noche de la forma específica que su abuela le había enseñado, las personas cambiaban. No de la noche a la mañana, no de forma dramática, pero cambiaban. Como si la oración disolviera lentamente las capas de dolor, rabia y miedo que las convertían en personas difíciles. ¿Y sabes cuál es la parte más increíble? Catherine descubrió que no importa cuánto tiempo lleves con esos enemigos, no importa cuán profunda sea la pelea, no importa cuán imposible parezca la situación, el método funciona porque trabaja en un nivel energético que va más allá de la personalidad humana. Trabaja en el nivel del alma, y toda alma, incluso la más herida, responde al amor genuino. Pero hay reglas, hay una forma específica de hacerlo, y si no lo sigues exactamente, puede que no funcione. Primera regla, tiene que ser a las 11 de la noche, ni a las 22:59, ni a las 00:01, exactamente a las 11. Segunda regla, 9 noches consecutivas. Si pierdes una noche, tienes que empezar de 0. Tercera regla, necesitas orar específicamente por la transformación interior de la persona, no por castigo, no por justicia, por transformación. Cuarta regla, necesitas sentir lo que estás diciendo. No puede ser mecánico, tiene que ser genuino. Y la quinta regla, la más importante, necesitas estar preparado para perdonar cuando el cambio ocurra, porque el cambio va a ocurrir, y cuando tu enemigo venga a ti con un corazón diferente, necesitas estar listo para recibir esa nueva versión de la persona. Catherine me dijo que la parte más difícil no era orar por los enemigos, era aceptar cuando realmente cambiaban, porque durante años se había acostumbrado a ver a esas personas como adversarias, y de repente querían ser amigas. Eso altera tu identidad, tu historia personal, tu forma de ver el mundo, pero es exactamente esa disposición de perdonar y recibir el cambio lo que completa el proceso de transformación. ¿Quieres conocer las palabras específicas que Catherine usaba cada noche? ¿La secuencia exacta que su abuela le había enseñado? ¿Quieres saber por qué algunas noches eran para orar por cosas diferentes? ¿Y cómo reconocer las señales de que la oración está funcionando? Porque las señales comienzan a aparecer ya en la segunda o tercera noche. Pequeños cambios en el comportamiento, miradas diferentes, tonos de voz alterados. Y en la 9ª noche, cuando haces la oración final, sientes una liberación energética que es casi física.
como si cadenas invisibles que te unían a esa persona se rompiesen para siempre. Ahora te voy a contar exactamente cómo lo hacía Catherine, palabra por palabra, posición por posición, noche por noche. Pero primero, respira profundo, porque lo que vas a aprender ahora no es solo una oración. Es una tecnología espiritual que su abuela guardó durante décadas, y cuando lo apliques, tu vida nunca más será la misma. Primera noche. La oración de la apertura. A las 11 en punto. Catherine se arrodillaba al lado de la cama. No sobre la cama. Al lado. Las rodillas tocando el suelo frío. ¿Por qué? Porque el suelo representa humildad. Y no puedes transformar enemigos desde un lugar de orgullo. El orgullo crea resistencia. La humildad crea receptividad. Manos juntas a la altura del corazón. Ojos cerrados. Y estas palabras específicas. Padre Celestial, traigo ante ti el nombre de la persona. No vengo a pedir venganza. Vengo a pedir sanación. Sanación para la herida que hace que esta persona me ataque. Que la paz entre en su corazón esta noche. Que duerma en tranquilidad. Que despierte sin el peso que la hace herir a otros. Amén. Esta primera oración hace algo revolucionario. Cambia tu intención de castigo a sanación. Y el universo responde a tus intenciones más profundas. Cuando oras por sanación, en lugar de venganza, dejas de alimentar el ciclo de negatividad. Rompes el patrón energético que mantiene el conflicto vivo. ¿Simple? Sí. ¿Poderoso? Ni te imaginas. Catherine me contó que en la primera noche casi no pudo pronunciar esas palabras. ¿Pedir paz para Isabel, que había convertido su vida en un infierno? Pero se obligó, y en el momento en que dijo «Amén», sintió algo extraño, como si una pequeña piedra hubiera sido removida del pecho. Segunda noche. La oración de la comprensión. Segunda noche. Misma posición. Misma hora, pero palabras diferentes. Padre, ayúdame a ver a Isabel con tus ojos. Muéstrame el dolor que ella carga. Muéstrame la niña herida que existe dentro de ella. Que yo deje de ver a la enemiga y comience a ver el alma que necesita amor. Cúranos a ambas de esta guerra innecesaria. Amén. Esta es la oración más difícil, porque estás pidiendo ver a tu enemiga como Dios la ve. Y cuando realmente ves a una persona con los ojos de Dios, es imposible continuar odiando. Catherine dijo que en la segunda noche tuvo un sueño extraño. Vio a Isabel cuando era niña, siendo gritada por sus padres. Se despertó con lágrimas en los ojos. ¿Coincidencia? Quizás. Pero en la segunda mañana, cuando Isabel fue brusca en una reunión, Catherine no sintió rabia, sintió lástima. Tercera noche. La oración de la liberación. Padre, libero a Isabel de todas las palabras duras que he dicho contra ella. La libero de todos los pensamientos negativos que he tenido. La libero de todas las oraciones de castigo que he hecho. Que ella sea libre para convertirse en quien tú la creaste para ser. Amén. Esta oración rompe las cadenas energéticas negativas que has creado con tu ira. Porque aquí hay algo que nadie te cuenta. Cada vez que hablas mal de alguien, cada vez que deseas el mal a alguien, creas una corriente energética invisible que los une a ambos. Y esa corriente alimenta el conflicto. En la tercera noche, Catherine sintió como si un peso gigantesco hubiera salido de sus hombros. Y en la tercera mañana, por primera vez en meses, despertó sin esa opresión en el estómago pensando en el trabajo. Cuarta noche. La oración de la bendición. Padre, bendice a Isabel hoy, que tenga un día de descubrimientos, que encuentre motivos para sonreír, que personas amables crucen su camino, que recuerde quién es realmente debajo de todo este dolor. Amén. Esta es cuando dejas de pedir simplemente que no seas atacada. Empiezas activamente a desear cosas buenas para tu enemiga, y el universo escucha. Catherine contó que en la cuarta mañana, Isabel llegó al trabajo con flores en su mesa, flores que su marido le había dado. Y por primera vez, Isabel parecía ligera. Quinta noche. La oración de la protección mutua. Padre,
Protégenos a ambas. Protege a Isabel de toda influencia que la haga querer herir a otros. Protégeme de toda reacción que alimente este ciclo. Crea un escudo de amor entre nosotras. Amén. En esta noche estás pidiendo protección, no solo para ti, para ambas, porque has entendido que ambas son víctimas del mismo ciclo de negatividad. En la quinta mañana, Ricardo no hizo ni un solo comentario sarcástico. De hecho, apenas miró a Catherine, como si una barrera invisible se hubiera levantado. Sexta noche, la oración de la prosperidad. Padre, que Isabel prospere en todas las áreas de su vida, que encuentre el éxito sin necesidad de derribar a otros, que descubra que hay abundancia suficiente para todos, que su prosperidad no amenace la mía. Amén. Esta oración disuelve la mentalidad de escasez que alimenta la mayoría de los conflictos. Cuando genuinamente deseas que tu enemiga prospere, rompes la competencia energética entre ustedes. En la sexta mañana, Sofía le trajo café a Catherine y dijo algo sorprendente. He estado pensando, quizás podamos trabajar mejor en equipo. Séptima noche, la oración de la sabiduría. Padre, dale sabiduría a Isabel, que entienda que herir a otros no trae la felicidad que busca, que encuentre formas saludables de sentirse valorada. Ilumina su camino para alejarla de la oscuridad. Amén. Esta es la oración más profunda. Estás pidiendo una transformación real en la forma en que la persona ve la vida. En la séptima noche, Catherine sintió algo que nunca antes había sentido. Una presencia casi física en la habitación. Una energía que parecía decir, está casi terminado. Octava noche, la oración del perdón. Padre, perdono a Isabel por todo lo que me ha hecho. Elijo liberar mi corazón del resentimiento. Que ella también encuentre la fuerza para perdonarme por cualquier mal que yo le haya causado. Que ambas seamos libres. Amén. Esta es la más difícil, porque el perdón real no es fingir que nada sucedió. Es elegir no usar el pasado como arma en el presente. En la octava mañana, Isabel pidió disculpas. De verdad. Y Catherine estaba preparada para aceptar porque ya había perdonado la noche anterior. Novena noche, la oración de la nueva alianza. Padre, si es tu voluntad, transforma esta enemistad en amistad, que Isabel y yo encontremos formas de ayudarnos mutuamente, que juntas seamos más fuertes que separadas, que esta guerra termine hoy, para siempre. Amén. Y entonces, algo que Catherine no esperaba, después de la última palabra, sintió como si una puerta se hubiera cerrado definitivamente. La puerta de la guerra, y otra se hubiera abierto, la puerta de la paz. En la novena mañana, las 3 personas que habían sido sus enemigas fueron a verla, por separado, todas con el mismo tono. Querían empezar de nuevo, pero aquí está la parte que más me impresiona de la historia de Catherine. Ella me dijo que no fueron solo las enemigas las que cambiaron. Ella cambió. Durante 9 noches orando por el bienestar de personas que la habían herido, descubrió una fuerza interior que nunca supo que tenía. La fuerza de amar incluso cuando no es correspondido. La fuerza de desear el bien incluso a quien te desea mal. La fuerza de romper ciclos de negatividad, simplemente negándose a alimentarlos. Pero más que eso, Catherine descubrió que al orar por sus enemigos, había curado viejas heridas en sí misma, heridas de rechazo, heridas de injusticia, heridas de no sentirse amada. Cuando oras por el bienestar de quien te hiere, ella me dijo, aprendes a amarte de una forma que nunca fue posible antes, porque te pruebas a ti misma que eres capaz de un amor incondicional. Y ese descubrimiento la transformó en una persona que irradiaba una paz casi tangible. Colegas comenzaron a buscarla para pedir consejos. Extraños en la calle le sonreían sin motivo aparente. Se había convertido en un imán de positividad porque había aprendido el secreto más poderoso del universo. El amor siempre vence, pero solo cuando se ofrece sin condiciones. Y esa fuerza te transforma en una persona completamente diferente. En una persona que los enemigos no pueden tocar. No porque estés protegida por una barrera,
sino porque te has convertido en alguien que transforma enemigos en aliados. Ahora, antes de que intentes esto, necesito advertirte sobre las señales que notarás, señales de que está funcionando. Día 1-2. Sentirás resistencia interna. Tu mente te dirá, esto es una tontería, hazlo de todas formas. Esta resistencia es normal, es tu ego luchando contra el cambio. Kathryn Kuhlman dijo que en la primera noche casi se rindió 3 veces. Día 3-4. Pequeños cambios en el comportamiento de la persona. Quizás te evite en lugar de atacarte. Eso es bueno. Significa que la energía está cambiando. La persona puede parecer confundida, como si no supiera por qué ya no quiere pelear contigo. Día 5-6. Momentos de gentileza inesperada. Un gracias genuino. Una sonrisa sin sarcasmo. Quizás te ofrezca ayuda en algo pequeño. No ignores estas señales. Son la evidencia de que la oración está disolviendo las capas de resentimiento. Día 7-8. La persona puede parecer genuinamente perdida, como si no entendiera por qué estaba peleando contigo. Puede incluso preguntar a otras personas si fue injusta contigo. Ese es el momento de la transformación real. El corazón se está abriendo. Día 9. La aproximación. La persona querrá conversar, pedir disculpas o simplemente actuar como si la pelea nunca hubiera existido. Algunos confesarán las verdaderas razones detrás de los ataques. Otros simplemente comenzarán a tratarte como amigos sin explicación. ¿Y después de las 9 noches? Kathryn descubrió que el efecto es permanente. Las personas que pasaron por este proceso de oración nunca más volvieron a ser enemigas. Algunos se convirtieron en amigos cercanos, otros simplemente en personas neutrales. Pero ninguno volvió a ser enemigo. Porque cambiaste algo fundamental en la dinámica energética entre ustedes. Ahora, sé que puedes estar pensando, ¿pero qué pasa si la persona es realmente mala? ¿Y si es alguien peligroso? Kathryn también probó esto. Tenía un vecino que amenazaba con demandar a todo el mundo por cualquier cosa. Un hombre genuinamente difícil, que toda la vecindad evitaba. 9 noches de oración, a las 11 de la noche. Siguiendo el método exacto. Al final del proceso, él no se convirtió en su mejor amigo, pero dejó completamente de molestarla a ella y a su familia. Y unos meses después, se mudó a otra ciudad. A veces, la oración no transforma a la persona en tu amiga. A veces, simplemente remueve a la persona de tu vida. Pero siempre, siempre resuelve el conflicto. Porque cuando oras genuinamente por el bienestar de alguien durante 9 noches consecutivas, cambias tu propia frecuencia energética. Y una persona en paz no atrae conflictos. Una persona que desea bien a los otros no atrae personas que desean mal. Es una ley espiritual tan precisa como la ley de la gravedad. Pero recuerda, esto no es manipulación. No estás controlando a nadie. Simplemente estás dejando de alimentar el conflicto y comenzando a alimentar la solución. La persona aún tiene libre albedrío. Puede elegir cambiar o no. Pero cuando eliminas tu resistencia y ofreces amor en su lugar, la mayoría de las personas eligen el cambio. Porque en el fondo, todo el mundo prefiere el amor a la guerra. Todo el mundo prefiere la paz al conflicto. Todo el mundo prefiere ser visto como una buena persona que como un enemigo. Y cuando ofreces esta oportunidad a través de la oración, rara vez es rechazada. Kathryn, hoy, tiene 63 años. Ella aplicó este método con decenas de personas a lo largo de los años. Exnovios resentidos, compañeros competitivos, parientes difíciles, vecinos problemáticos. Y me contó que en más de 20 años usando esta técnica, solo tuvo 2 personas que no cambiaron completamente. Una se mudó de ciudad después de las 9 noches. La otra simplemente dejó de crear problemas, incluso sin acercarse. Pero nunca, en 20 años, el método falló completamente. Nunca una persona empeoró después de las 9 noches de oración. Y en la mayoría de los casos, la transformación fue tan profunda
que hoy Catherine no puede imaginar cómo esas personas fueron enemigas un día. Porque cuando ves a alguien como Dios, lo ve. Cuando oras genuinamente por el bienestar de esa persona, cuando deseas de corazón que ella encuentre paz, descubres que debajo de todo enemigo existe una persona herida que solo quería ser amada. Y cuando ofreces ese amor a través de la oración, los milagros suceden. La pregunta no es si esto funcionará contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a intentarlo? ¿Estás dispuesto a cambiar 9 noches de ira por una vida entera de paz? ¿Estás dispuesto a descubrir que tus mayores enemigos pueden convertirse en tus mayores bendiciones? Porque a las 11 de la noche de esta noche, cuando el mundo duerma y el velo entre lo físico y lo espiritual esté más delgado, puedes comenzar la mayor transformación de tu vida. No solo la transformación de tus enemigos, tu propia transformación. De una persona que atrae conflictos a una persona que crea paz donde quiera que vaya. De una persona que acumula enemigos a una persona que transforma enemigos en aliados. De una persona que lucha contra el mundo a una persona a la que el mundo conspira para ayudar. Esa es la verdadera magia de las 9 noches de oración. No se trata solo de cambiar a los demás. Se trata de descubrir el poder que siempre tuviste para cambiar tu propia realidad. Y cuando descubras ese poder, cuando sepas que puedes transformar a cualquier enemigo en aliado con 9 noches de oración genuina, nunca más serás la misma persona. Te convertirás en alguien a quien el universo conspira para proteger, porque te has convertido en alguien que usa su poder para curar, no para herir. Y las personas que curan están protegidas por fuerzas que van más allá de la comprensión humana. A las 11 de la noche de esta noche, cuando el reloj marque la hora exacta, arrodíllate al lado de tu cama, cierra los ojos y comienza la transformación más importante de tu vida, la transformación de tus enemigos y la tuya propia.